Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. Aquí le voy a mostrar cómo hacer este librero, este estante de madera utilizando producto de la tienda del dólar. Señores, yo estoy anonadada con el resultado de este shelf. A mí me encanta. Vamos a necesitar 8 tablas de estas. Yo la compré en la tienda del dólar, como le dije. Vamos a necesitar 4 cuadritos de estos. Y aquí están la tabla. Son bastante gruesas. Y vamos a necesitar estos pedacitos de madera que son para mover la pintura. Yo lo compré en Home Depot. Y la pega de gorila. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a coger 2 de las tablas y la vamos a pegar. Las tablas tienen un mensaje escrito en la parte del frente. Pues asegúrense que le queden los dos mensajes para el mismo lado. Pero si lo quieren pintar, pues no se tienen que preocupar de eso. Y nada, señores, le vamos a poner un poco de la pega. Y con esos clamps que yo tengo ahí, que son como... Eso es como para agarrar madera, para que se seque. Eso se lo vamos a poner y lo vamos a dejar secar por 24 horas. Esto lo vamos a hacer con todas las tablas. Al final vamos a tener 4 palos. 4 tablas. Hacer ese estante me costó $13. Yo me encuentro que fue un buen precio por el resultado. Y es de madera y muy bonito, como van a ver. El ticket se lo vamos a quitar con una servilleta mojada o con un pañito. Se le quita muy fácil. No se preocupen de la pega que va a quedar pegada porque eso lo vamos a pintar y también eso va a quedar en la parte de adentro. Aquí le vamos a poner estos pedacitos de madera. Ya yo marqué mi primera tabla y lo estoy utilizando de patrón para que me queden en el mismo nivel. Ustedes ponen sus palitos a la distancia que deseen. Yo lo puse de esta manera porque quería que mis cuadros quedaran en esa distancia. Yo quería poner 4. Pero en estos caben hasta 5 o 6 shelf si le quieren poner. Y es muy fácil. Lo miden así. Yo también utilicé una regla para que me quedara derechito. Asegúrense que le quede derecho porque cuando le pongan el cuadro, la tablita en la parte de arriba, queremos que quede derecho para que no quede como virado de un lado. Eso lo tienen que dejar secar por 24 horas o depende lo que diga su pega. Aquí tengo el cuadrito que voy a utilizar. Le vamos a quitar el diseño. Yo lo hice con mucho cuidado porque lo quería utilizar para otra manualidad. Y después es súper fácil, señores, porque eso es cartón prensado, pero es un cartón bastante fuerte. Para este paso, les recomiendo que tengan la ayuda de otra persona, porque será más fácil. Yo voy a utilizar esta grampadora. Esta grampadora es de madera, es súper fuerte, tiene las grampas bien larguitas y va a penetrar muy bien. A mí se me hizo fácil poner la tabla contra la pared para que no se me cayera y le puse 2 grampas. Ustedes ven en la tablita que yo le pegué, ahí yo le puse la grampa. Y eso lo hice de todos los lados. Primero empiecen con la de abajo, pongan sus 4 tablas y luego peguen la primera de arriba para que nuestro estante se estabilice un poco.
Aquí, como pueden ver, el estante está bien flojo. Yo estaba pensando qué podía hacer y gracias a Dios que tenía esas maderitas, la cual compré en Home Depot. Y le puse dos de esta manera y eso me ayudó a estabilizar el estante. Este estante, señores, yo tenía una idea de lo que yo quería hacer, pero yo fui como inventando mientras yo iba haciendo. Y de esta manera me quedó muy bien. Aquí tengo estas tablitas que son para mover la pintura también, pero estas son más pequeñas. El paquete trajo 10 por $1. Y miren lo fácil que es de cortar. Con la tijera y así con la mano le hice y listo. Esta tablita yo se la quería poner en la parte de abajo y en la parte de arriba también, porque así me le iba a dar más estabilidad. Y señores, esto funcionó, una maravilla. Eso no es tampoco que ustedes van a poner enciclopedia y vaina pesada, pero eso es una maravilla. Eso le dio el toque que necesitaba. Y ahora lo vamos a pintar. Miren qué bonito me quedó. Yo lo dejé secar y luego ya me puse a decorarlo. Yo utilicé cosas que ya yo tenía en la casa para decorarlo, cosas que ya yo he hecho utilizando artículos de la tienda del dólar. Por ejemplo, esa canasta yo la compré, eran rosada y yo la pinté con la pintura de spray color plateada. Miren qué linda. A mí me encantan. Y nada, ustedes pueden poner adorno en la parte de abajo, pueden poner unos libros en la parte de abajo, les recomiendo. Y arriba le puse ese florero, pero terminé quitándoselo porque me encontraba que era ya demasiado, era muy grande para el estante. Pero yo quería ver cómo se miraba. Y miren qué lindo. Yo estoy fascinada, señores, fascinada, me encanta. Así lo terminé dejando con esos adornos que ya ustedes lo han visto en otros videos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Cualquier pregunta, déjenmelo en donde se dejan los mensajes.